Y nosotros ya estamos de regreso con el fabuloso Gonzalo Martínez, que está aquí un 31 de diciembre. Gonzalo Martínez, tu nivel de compromiso y cariño por este programa y esta radio Muchas gracias. me Sí, conmueve por a las supuesto, lágrimas. sí, por supuesto. Y con caña. Porque ayer estuvimos en la recepción de Planeta. Gracias, Planeta. Planeta se ha portado muy bien con esta radio. Nos ha mandado regalo para todos nuestros planetistas. Y ahí está, cómo mueren las democracias. Además, muy apropiado. Sí. Chanana. El libro que le regalamos. Digo, para prepararse. No sé, yo hablemos de cómics. Que sea lo que sea. O sea, claro, hablemos de cómics, hablemos, no sé, de una cosa como ligera, como todos estos cómics que hablan claro. del fin de las democracias. Sí, sí, hablemos. Po. Bueno, nosotros llevamos varios meses, sí. Porque tú nos acompañaste desde el principio de este programa, desde mayo, haciendo un recorrido por la historia de las historietas, tanto en Chile como en el extranjero, deteniéndonos en algunos de tus autores favoritos. Y yo siento que terminamos el año con un hito en términos de historietas y ilustración, que fue La Furia Ilustrada. Y a mí me parece, lo quería comentar contigo, que el hecho de que la fundación que organiza La Furia, que son libreros básicamente, sí. Y editores más que libreros, perdón, diga, oye, hay que darle, como hablamos con el Galo Gigliotti acá al respecto, hay que darle un espacio únicamente al mundo de la ilustración y el cómic. Entonces, primero, como alguien que lleva décadas dedicado a ese ámbito, ¿qué significa para ti que haya existido en Chile? Yo sé que existen los salones del cómic hace muchos años, sí. Pero que La Furia, que históricamente había sido más dedicado a la literatura, sí. A la investigación, haya dedicado un fin de semana solo a la ilustración. ¿Cómo lo viste tú? Estupendo. No obstante, a mí me parece que es un proceso natural. No quiero quitarle de ninguna manera el valor a lo que hicieron, pero es como el resultado lógico de un proceso que se viene viviendo de siempre en Chile, que es que la historieta siempre estuvo vinculada a la cultura en general. A mí me cuesta que la gente, como que las personas se den cuenta de eso, porque no lo ven, porque lo vivieron. O sea, lo tuvieron siempre presente, que claro. No lo ven. O sea, si tú hablas con tu abuelo o tus papás, ellos leían el Peneca y leían el Cabrito y leían el Fausto y leían el Mampato, y en todas esas revistas venía literatura y venía historieta de forma absolutamente complementaria. Entonces, la historieta en Chile se separó, bueno, luego del quiebre de la democracia, etcétera, con la dictadura, no solo por culpa de la dictadura, sino que por un montón de otros motivos que tienen que ver con los cambios culturales, la televisión, etcétera. Y cuando se recuperó, la recuperaron los fans, solo para ellos, que está bien, ¿eh? No es, no, o sea, es natural que sea en ese lugar. Claro, en ese lugar. Entonces, y comenzó ese proceso de la historieta solo por la historieta. Pero como Chile, y bueno, esa es mi hipótesis, digamos, tiene esa vinculación tan grande con la historieta, la cultura chilena tiene una vinculación tan grande con la historieta, en Chile, naturalmente, cuando la historieta empezó a regenerarse y a producir material interesante de nuevo, los estamentos culturales la acogieron inmediatamente. En las ferias del libro siempre había un lugar para los historietistas. Las primeras veces los tenían en un rincón feo, al lado de la fritanga. Es exactamente mi punto. Claro, no por eso, pero estaban. Y luego empezaron, siempre están los eventos de historieta que son como el lugar donde se reúnen los fan duros, digamos. Por eso pienso la diferencia entre el Salón del Cómic, sí, absolutamente, y La Furia Ilustrada. Y finalmente, cuando uno es como si finalmente una organización como La Furia decide hacer una cosa específicamente para historieta, es fantástico, pero para mí es una culminación de un proceso feliz. ¿Ah? No le estoy quitando de ninguna manera. No, estoy muy agradecido a ti de te eso. Resulta natural porque vienes viendo el proceso. Claro, vengo viendo el proceso, yo encuentro muy agradecido y además se da de una manera natural. No es que alguien lo obligó, no es que alguien, sino que ellos dijeron, oye, aquí hay algo que tiene valor cultural y hagamos algo específicamente con eso. Que tiene que ver también con
en Chile, una cosa que yo no me canso de decir, en Chile todas las editoriales, no sé si todas, pero buena parte de las editoriales, sobre todo las editoriales grandes, tienen una división, tienen un editor dedicado a publicar historietas. A veces ese editor se dedica a publicar historietas, además a editar otro tipo de libros, Sí. pero tienen a alguien dedicado a publicar historietas. Diego González en Planeta, Daniel Olave en Penguin, y por poner un ejemplo, Planeta, donde estuvimos en la celebración ayer, Planeta tiene un catálogo de historietas, yo lo he dicho antes, un catálogo de historietas chilena, local, gigantesco y exitoso. Que no es tan común en Latinoamérica. No es que no sea tan común, no es común. No hay ningún, pero no estoy pensando, por ejemplo, a propósito de que hablamos del Eternauta en alguna de nuestras conversaciones, Sí. que pueden buscar en YouTube, están Sí. todas ahí. Uno pensaría que Argentina, con el número de habitantes que tiene, Sí. la riqueza que tenía, vamos a ver cómo sobrevive a este gobierno, su mundo editorial, ¿cierto? Sí. Y hitos como el Eternauta o como todo el trabajo de Quino, debería también tener una producción importante. Sí, no, y además en Argentina hay una cantidad de autores geniales. O sea, son un país de una calidad artística en historietas grandes. Pero el mundo de la historieta está separado del mundo de la literatura. Ya. Son O sea, Penguin y Planeta no hacen lo mismo allá que hacen acá. hacen, pero así con pinza, el Eternauta. No es que nosotros, a través de Planeta Chile, hemos tratado de publicar nuestros libros en Planeta Argentina y no hay caso, digamos. Está Y bien. tampoco llegan acá los de ellos. Claro, llega el Eternauta, no sé qué más. Perú sacaron una recopilación hace 5 años atrás o más de unas tiras de un artista peruano que se llama La Selva Misteriosa, que llegó en una edición muy bonita. No sé si llegó acá, me la trajo un amigo peruano. No sé si llegó acá. También en Planeta Comic. Pero son cosas específicas, muy especiales. Acá los editores están constantemente arriesgándose con títulos nuevos. O sea, hay títulos... Lo variopinto de la oferta de historietas, estoy hablando de las editoriales grandes. Esto sin contar la editorial un poco más chica, como Lomo, una editorial grande, la editorial chilena más grande, que también hace historietas. Hay un montón de editoriales. Lo que leo, yo publico con Lo que leo, Planeta y Penguin. Lo que leo tiene muy claro que para ellos la historieta es súper importante. De hecho, yo ahora estoy haciendo un proyecto con ellos que involucra a Uruguay y Colombia. De hecho, te iba a preguntar por Bajo el ala del cóndor, Sí. que fue un proyecto latinoamericano, porque de hecho es Sí. sobre el Plan Cóndor, Sí, ¿no? exactamente. Hecho en historieta de aventura juvenil. Sí. Y eso tiene también una mirada internacional. Sí, sí. Con ese libro yo intentamos con Rodolfo, escritor, guionista uruguayo, Santullo. Rodolfo Santulio. A mí eso yo les digo, cuando digo Pancho es Francisco Ortega, por ejemplo. Por eso tengo que traducir. Cuando se lea Pancho, lea Francisco Ortega. El vecino, además. Claro, con Rodolfo quisimos hacer primero una aventura trepidante, Ujú. ¿ya? Que ocurre en varias ciudades. Pero además quisimos hablar de algo que ocurrió y de cómo podemos ficcionar eso. Y además, una de mis obsesiones, y yo tuve que convencer a Rodolfo, es dejar de mirar para afuera, dejar de hacer historietas para ver si se venden en Francia o en Estados Unidos, y empezar a hacer historietas para consumo local. Y cuando digo local, digo sudamericano, latinoamericano. Ujú. Y ese es un intento que hicimos, y ahora estamos en otro. Igual, búsquense Bajo el ala del cóndor, y me pareció que es una tremenda novela. Muchísimas gracias. Yo lo pasé muy bien leyéndolo, y además es como esta cosa entre que uno ama a Georgina Remy, que es la protagonista. Además me encanta que tú siempre ahí estés poniendo personajes femeninos poderosos, pero también hay, o sea, lo de Plan Cóndor es de fondo, porque ella está Sí. básicamente buscando unas obras de arte, ¿no? Una obra de arte que son productos de del en esa Saqueo. época, Vamos a usar esa claro, palabra. claro, en esa época todas los brazos militares, los brazos marginales, no sé, esos brazos ocultos de estas dictaduras que son las que secuestraban personas, Ujú. sentían que tenían impunidad, entonces Sí. aprovechaban de ganar plata. Aquí se vive acá también. Sí, por supuesto. Todavía hay obras perdidas del GAM. Claro, y no solo eso, sino que además, no quiero hablar de eso. Gente que se aprovechó y robó mucho, y como tenía impunidad, los carabineros no le iban a perseguir, entonces robaron y se aprovecharon, etcétera.
Entonces, lo que hacemos con este libro es que Georgina Remy, que es un homenaje a Georges Remy, el creador de Tintín, Hergé, encuentra una pista en Montevideo, sigue la pista a Buenos Aires y la termina en Santiago. Y me preocupé de mostrar las ciudades. Eso a mí me interesa, en este caso específico, es mostrar las ciudades, mostrar la cultura, preocuparme de que los acentos, bueno, entre el acento uruguayo entre el acento de Montevideo y el de Buenos Aires no hay mucha diferencia. Leído no tanto, escuchado sí. Sí, hay una cosa, claro. Pero sí cambia el acento cuando entran a Chile, son distintas arquitecturas. No, pero además los edificios, además Sí. que uno que ha tenido la fortuna de estar en Montevideo, vivir en Buenos Aires, vivir en Santiago, Sí. es como conozco esas ciudades, Sí. a mí me pasó. Entonces, para mí eso es importante, hablar, lo hice con los Quiqueaches, lo hago con todos mis libros, pero hablar de la cultura, y en esta vez quería hablar de esta cultura de estos 3 países, que coincidía que bueno, Uruguay y Argentina están muy vinculados, digamos, son países más que hermanos. No quiero hablar mucho porque estamos recién firmando un contrato que tenemos que entregar el libro a fin del próximo año. Vamos a hacer otro libro enfocado más infantil. Ya, pero también con Rodolfo Santulio. También con Rodolfo Santulo, pero esta vez para Lo que leo. En donde, y esto es para que tú veáis cómo hemos estado haciendo un trabajo de concientización, compañera, de los editores primero. de las editoras, porque yo tengo, una de las cosas que a mí me ha pasado, que las editoras internacionales, yo estoy muy agradecido, muy sorprendido y muy admirado de ellas, porque ninguna es fanática del cómic. Ninguna, ni la editora de Uruguay, ni de Colombia, ni la chilena. La chilena un poco, porque se empezó a meter. Pero entienden perfectamente el valor de este arte, y además entienden perfectamente su negocio, entre comillas, de hacer libros y distribuirlo y venderlo. Entonces, hemos sentido un apoyo increíble de parte de ella. Y están las 3 editoriales produciendo el libro. No es que lo hagamos acá y lo entregamos como pasa con los Quiqueaches, con Temple, que lo hicimos acá y Colombia decidió publicarlos también, sino que son parte de la producción, son parte del entusiasmo. Entonces, esto que estoy hablando de para mí que es un éxito, yo me siento que es un éxito conseguir no sacar la historieta chilena con ese ánimo, esos ánimos medio pachoteros, sino que sacar la historieta y hacer una historieta latinoamericana. Es el resultado de este proceso del que estamos hablando. Exacto. El resultado que lo vemos con La Furia haciendo un evento específico, una organización que vende libros, literatura tradicional, y además que tiene una impronta de hacer como la literatura alternativa, ¿cierto? El negocio alternativo. Diga, vamos a hacer un evento de ilustración historieta. ¿Sabes qué? Fantástico. Me llamó la atención a mí porque yo fui a ambas, en ambos casos muy honrada que me invitaron a presentar el libro, entonces acompañé al Rodrigo Olgueta para presentar su hermoso trabajo sobre Gabriela Mistral, con guión de la Ángeles Quintero y de Gumucio. Y entonces subí después a ver lo que estaba pasando arriba y estaba lleno, súper lleno, en la Furia Ilustrada. Me pasó lo mismo que fui a presentar un libro de la Paula San Martín para la Furia del libro hace un par de semanas, y también subí y estaba lleno. Y lo que me llamó la atención, claro, la Furia fue más grande en términos de ocupación del espacio. Porque además la Furia tiene editoriales de cómic. O sea, dentro de la Furia también hay invitados editoriales de cómic. No es que estén fuera. Claro, no es que si fuiste a una no fuiste a la otra. No, también están incluidas. Pero el hecho de que hayan decidido hacer un evento solo para cómic e ilustración habla muy bien del estado del cómic y la ilustración chilena, habla muy bien de ellos como organización. Y también de la audiencia, y hacia ahí quería ir. Absolutamente. Porque yo no vi más gente en una que en otra. En ambos casos había muchísima gente conversando, interactuando, participando, comprando, y creo que también eso habla de algo que es interesante. Y ahí tengo una pregunta más para ti, Gonzalo, que tiene que ver con... Tú llevas muchos años, de hecho, nuestra pequeña historia de la historieta en Chile llegó hasta tu generación, ¿cierto? No hemos terminado, claramente, pero llegamos hasta finales de los 80 con la aparición de estas revistas, ¿cierto? Y el trabajo de tu generación.
Pero una de las cosas que a mí me pareció súper bonita de la Furia Ilustrada era ver las distintas generaciones cohabitando. Sí. Y quería preguntarte respecto a eso. ¿Qué ves tú de los ilustradores que empezaron en la última década? Que están haciendo y que además llegan a un lugar en términos de industria editorial que ustedes abrieron, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ves que va eso? A mí me gusta, y uno de los fenómenos que me alegra es que yo no los conozco. ¿En qué sentido? Ujú. Este mundo fue durante mucho tiempo muy pequeño. Nos conocíamos todos, Sí, pues. ya no. Y eso es súper bueno. Porque no tengo la capacidad de saber todo lo que está pasando. Tengo amigos que son más jóvenes, 40 años. Yo tengo 64, 40 años, son mucho más jóvenes, no son personas jóvenes, pero Oye, claro, ¿qué te pasa con la gente de 40 años? pero Digo por la Muria. pero ellos me hablan de gente que yo no conozco. Ahora, no tengo la capacidad ni nada como para revisar todo lo que se está haciendo porque yo me dedico a esto. Ujú. Tengo que estar pensando en lo que yo voy a hacer, etcétera. De repente algo me llama la atención, lo miro, etcétera. Pero te iba a preguntar eso, si como no te llegan por rebote o por algo, como, uy, Sí, ¿qué es esto? ahora, sí, hay cosas que para mí inclusive son incomprensibles, pero que son muy populares. Entonces yo digo, esto es súper popular, ¿por qué? Bueno, y en vez de enojarme, como afortunadamente, en vez de enojarme como viejo, estos jóvenes. No, me alegra que hay algo que está pasando. Ahora, yo tengo que preocuparme como autor, porque ojo, para mí es súper importante dejar en claro esto. Este es mi oficio, aparte de mi pasión, mi amor y todo lo que tengo, es mi oficio, yo vivo de esto. Ujú, Entonces yo tengo que estar, ayer nos juntamos con Rodrigo Elgueta después de la premiación de los premios nacionales, ujú. con Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes nos fuimos a tomar un café. Pura gente de cómic ultra talentosa. Sí, y hablábamos de eso, de en qué momento, o sea, cómo no podemos cambiar nuestro estilo solo porque hay otra cosa que está vendiendo más. Claro. Hablamos de Paulina Palacio, por ejemplo, Sí, que es una sí. autora... De hecho, te iba a ir a preguntar sobre el manga chileno. Sí, es una autora que tiene mucha producción, que vende muy bien y que tiene un enganche que lo partió ella a través de las redes sociales, Ujú. después entró a Editorial Visuales y ahora está en Planeta. Está en Planeta, sí. Él, Vino para acá también. con claro, su último entonces decíamos, sería un error de parte nuestra tratar de hacer eso, porque Pero- sería impostado, entonces, pero ¿cómo? Y esto es una pregunta que la estoy dejando abierta, no tengo una respuesta. libro. ¿Ya? ¿Cómo hacemos nosotros, personas de 60 y tantos años, que tiene una estructura ya, cómo seguir produciendo y seguir siendo interesante para los lectores sin traicionarnos? Ujú. ¿Ah? Yo creo que esa es la pregunta de todo creador. Absolutamente, Creadora. sí. Entonces, esa fue una conversación muy interesante que tuvimos ayer. Después Con del- pura gente que hace grandes libros. No, de y cómic. además no solo hacen grandes libros, sino que además piensan. Sí. Porque yo tengo amigos que son muy talentosos, pero que su talento viene por otro lado. Sí, me dejaste pensando que el Carlos Reyes no ha venido a esta nueva casa. Tenéis que invitarlo. Tengo que invitarlo. Pero estaba pensando también, a propósito de lo que hemos conversado, ¿no? Que también cada generación tributa a sus orígenes. Sí, Entonces estoy pensando que como tu generación tributa a Zigzag, sí. ¿cierto? Y a esas primeras revistas que se publicaron en Chile, pero refiriendo al cómic que se estaba haciendo en los 50, los 60 en Sí, Estados Unidos, y eso sin duda marcó el estilo de ustedes. Sí. Estoy pensando que esa generación que está haciendo manga hoy día, muchas mujeres Muchas mujeres. muy exitosas, algunas, claro, que partieron en visuales, ¿cierto? Que así se llama la editorial, y se fueron a los sellos más grandes. También hay gente que creció viendo anime, po. Sí. Y no sé, son la generación que vio, no sé, Lady Oscar, ponte Sí, tú. sí. Mi postura le gusta Lady Oscar. Sí, yo pensé en algo más joven que yo, porque yo soy de la generación Candy. No, yo soy de la generación Kimba. El, Y así. ¿Sabes qué? Esa es una conversación que podríamos tener otro día. No, o La sea, podemos voy a poner la semilla acá. Sí, sí, sí. Porque esto, bueno, con toda la admiración, con todo el respeto que le tengo a toda esa generación, no solo a estas personas que hacen manga, sino que a las personas que hacen historietas profundamente inspiradas en la historieta norteamericana, por Ujú. ejemplo.
y con todo el respeto y admiración que le tengo a esa cultura, para mí es súper importante tratar de hablar desde nuestras raíces. Sí. Y no hablo de que todo lo que uno hace suena chuchuca. ¿Ah? Perdón si sale ofensivo esa cuestión. No. Pero lo que yo he intentado hacer es generar contenido, publicaciones que se remitan a nuestra cultura. Ahora, yo te diría, llevando tantos años conversando con creadores y creadoras, que en mi opinión, que lo dejo como reflexión además, voy a ver, hay un doble gesto de madurez en los creadores y creadoras, cuando llevan muchos años haciéndolo. Uno es mostrar su propia vulnerabilidad y no solamente es como esta máscara de, ok, esto es lo que se espera que yo haga y aquí voy, porque soy talentoso y lo puedo hacer. Me resulta especialmente evidente con los cineastas y con los músicos también, pero también con los escritores, que es como después de los 40, como empiezan a mostrar cosas de sí mismos que no habíamos visto en sus obras. Algunos son atinados y lo hacen antes, pero esto es muy, especialmente su vulnerabilidad, sus preguntas, ¿cachai? No tanto el aquí te las traigo Peter de los 30. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es decir desde dónde. Sí. Pero yo también creo que es un gesto de madurez. Entonces, quizás algunos de estos creadores y creadoras que están influenciados por el manga, como ustedes estuvieron influenciados por el cómic europeo en su momento, van a encontrarse o se van a hacer esas preguntas. O quizá no, y está bien, en ambos casos está bien. Yo no, para mí no, esto quiero que claro que no es una crítica, digamos, yo valoro hacer historietas ya, dedicarse a hacer historietas ya es suficiente complicación como mamá encima estarle criticando a las personas lo que hacen. Pero para mí, yo lo que pienso es lo siguiente, la experiencia que yo he tenido es que en las primeras obras uno quiere sacarte el cachito de hacer las cosas que uno admiraba. Claro. Pero luego que ya te sacáis el cachito, empezáis a hacer, empezáis a escarbar un poco más adentro y ahí es donde uno se encuentra uno mismo. Nos pasó con el libro que hablamos la semana antepasada, que es Revolución en Orión 5, que originalmente era un homenaje a Flash Gordon y terminó en otra cosa. Exactamente. Porque escarbamos y nos dimos cuenta que las primeras capas eran Flash Gordon. Yo no sé, si uno dice Flash Gordon, yo no sé si la gente que escucha esto sabe a quién me estoy refiriendo. Oye, está una radio igual para gente curiosa, de cualquier edad. Claro, gente porque curiosa yo cuando voy a colegio y hablo de Temple, por ejemplo, entonces Temple piensa que su papá es Indiana Jones, y no, po. Y los cabros me miran como diciendo, ¿quién es Indiana Jones? Temple muy bueno. ¿No? Sí. Entonces, lo que pasa es que nosotros quisimos hacer una cosa y terminamos, porque es inevitable a nuestra edad, a nuestro carrete, es inevitable no tener, finalmente escarbar y no encontrarte contigo mismo, ¿no? Y cada vez esa capa es cada vez más delgada. Así, ya estáis contigo mismo. Entonces, nos pasó, y una cosa que a mí me tiene muy feliz de ese libro, es que tiene toda la cara de ser una aventura espacial con pistola de rayos. Es. Sí, pero es divertida. Y también es un libro contra el fascismo. Claro, pero también tiene un espesor, y además un espesor no solo contra el fascismo así maniqueo, sino que es complejo, contradictorio. Y a mí eso para mí es señal de madurez, cuando asumís tus propias contradicciones. Pero además yo creo que hicieron una cosa muy difícil en ese libro que a mí me encantó, que está todo eso, pero además muy chistoso. Está lleno como de referencias y de chistes internos que ya, se sabe. Sí, entonces me imagino, nuevamente insisto, yo no puedo decir a la gente cómo tiene que manejar su carrera, porque cada uno la maneja como puede. Y además porque tiene que ver con los procesos personales, no solamente profesionales. Claro, pues yo me imagino que eventualmente va a pasar eso, que escarbáis, te sacaste el cachito de hacer las cosas que admirabas, y de repente esa capa va a disminuirse y te vas a encontrar contigo mismo, y de repente había otras cosas. Sí. Claro, las historias de amores de liceo, por muy lindas que sean, ya en un momento no te van a llamar la atención. Por ejemplo. No sé, no quiero meterme ahí porque igual la gente de repente piensa que uno está enojado, en realidad no. A mí me han acusado de enojado. Pero es que ya tenés cierta edad, no te voy a decir viejo, tenés cierta edad. Sí.
Y eso produzca también que uno tiene cierta, ¿cómo te voy a decir? Menos tolerancia a ciertas tonteras. Sí, pero yo admiro mucho y me alegra mucho ayer hablábamos de eso con Elgueta y con Reyes, la cantidad de autores que hay, que uno no los conoce, y uno siente que se va quedando atrás. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que uno tiene que encontrar de no quedarse atrás sin traicionarse uno mismo, sin tratar de pasar por joven? Porque Pero uno es que ya no es también joven. pasa, yo creo que en todos los ámbitos, que uno puede curiosear lo que están haciendo los otros, porque así somos, curiosos, pero eso no quiere decir que tú vas a No, sí, pero impostar algo que sí, uno no, hace. estoy hablando de a la hora creativa. Uno puede mirar y puede sapear y puede conversar y puede reflexionar, pero a la hora, porque además uno se dedica 8 meses a hacer un libro. Ujú. Yo no puedo dedicarle 8 meses de mi vida a curiosear. No, pero no puedes parar de curiosear tampoco. No, tampoco. Sí. ¿Viste? Así la vida es. Ahora estoy haciendo un curioseo con Ramón, una historia de 4 páginas que vamos a publicar en Uruguay con Ramón Díaz de Teroch, reciente Premio Nacional de Literatura. Vino también, pues. Sí, eso para mí es curioseo. 4 páginas, vamos a trabajar con Ramón, voy a tratar de hacer una cosa Pero tú nueva. pero tú has ilustrado. Yo le ilustro todas las portadas a Ramón, Sí, po. pero esta vamos a hacer historieta. 4 páginas de historieta con Ramón, Pero es con Heredia. con Heredia. Y con. ¿Cómo se llama el gato? Simón. No está Simenón. Simenón. A Heredia en esta historia lo contratan para ir a, que guay, me encanta esa cuestión que tiene Ramón. A Heredia lo contratan para ir a cuidar una casa a la playa. Ay, quiero ver. Y seguro no va a ser tan tranquilo como No, pensaba. y conoce un perro que se llama Morgan. Chan. Ya, pero es Simenón. Que no es Simenón. Ya, nosotros tenemos que despedir a nuestro. Pero por ahora, para hoy día, no que te despidamos. No, sí, no. Está No bien. podemos Pero yo voy a reclamar indemnización si me despido. Gonzalo Martínez, muchas gracias por venir en este No, día. para mí es un placer, fue un gusto haber venido precisamente hoy día para cerrar el año. Felicitaciones por este programa que van a cumplir, ¿cuántos meses? 8 meses. El lunes cumplimos 8 meses. La 8 radio. meses, Y este programa. felicitaciones. Espero que para los 12 meses hagamos una fiesta aquí. Al año no se viene la fiesta. Estábamos planificando ya la fiesta para el primer Sí. año de Radio UNIAC. Sí. Se viene. Y no, felicitaciones, yo estoy muy feliz de ser parte de este panel. Ah, yo me siento muy honrado. Invítate a Carlos Reyes. Voy a invitar a Carlos Reyes. Sí. Oye, a propósito de fiesta, hoy, 31 de diciembre, desde las 20 horas, Radio UNIAC tiene preparado un especial bailable. Así Bueno. que usted, en Vamos a su poner casa, vamos a poner la radio unidad. conéctese a radio.uniac.cl. También puede hacerlo a través de Sí. nuestra aplicación para ¿qué es lo que hago yo? Yo Sí. tengo Android, entonces pongo la aplicación y la meto ahí al parlante. Y bailable, O no sea, solamente all night long, Sí. sino todo el primero. O sea, tú te excelente. despertáis con O sea, caña. UNIAC Discoteca. Básicamente, Sí, con de hecho, reverberación. una de las frases es: esta radio se transforma en una pista de baile. Así que así se viene. Excelente. Así que para que acompañarlos en su fin de año, gracias Gonzalo No, Martínez. feliz de venir. Yo despido el programa de hoy, terminamos un poquito antes esta edición especial, pero no se despegue porque tenemos súper buena música en la próxima media hora y a las 12 llega nuestra fabulosa Muriel Riveros para el último programa del año con el gran académico, filósofo, escritor y músico Matías Hermosilla, más conocido como Profesor Ternura, que van a estar hablando de cómo celebramos Cinto Mi Rey. ¿Qué significa todo eso? Gran pregunta. Ahí se las dejo. Con eso nos despedimos. Yo vuelvo el lunes para la primera edición del año de este Comunicarte. Que esté muy bien. Chao.